Hola jóvenes, buenos días. Una disculpa, no me dejaba entrar. No podía yo entrar. Ya son 10 minutos de retraso. Lo siento mucho, jóvenes. Los 10 minutos pues ya se quedaron, entonces el de receso ya se quedó antes. Una disculpa. Empezamos inmediatamente la clase. Voy a hacer pase de lista, por favor. Anaí Yadira. Presente. Jonathan. Presente, profe. Diana Laura. Presente. Cintia. Presente. Jazmín. Presente. Castillo Marisela. Presente. Giselle. Trinidad. Presente. Brenda. Presente. María Belén. Presente. Aimé. Presente. Itzel. Presente. Presente. Evelyn. Presente. Elizabeth. Presente. Susana Evelyn. Jocelyn. Presente. Brenda Isamar. Ariadne. Presente. Jazmín. Soledad. Presente. Perla Natalie. Presente. Jocelyn de Jesús. Presente, Miss. Yeriel Miriam. Presente. Jessica Seno. Presente. Gracias. Yesenia. Presente. Gracias. Bueno, tuvieron oportunidad. Voy a compartirles pantalla, por favor, para empezar la clase. Permítanme. ¿A dónde está? Tú eres de la personalidad. La materia. Nos quedamos en elementos de la personalidad según Skinner. Este fue el último que vimos. Permítanme. No, estos son los que vamos a ver el día de hoy. El que vimos fue el primero sobre conductismo, de la introducción a lo que era el conductismo. Voy a dejar correr el video como siempre, donde nos habla de la conducta y de la personalidad vista desde dos posturas de Skinner y Bandura. Por favor, para participaciones, permítanme nada más acomodo mi. Muchas gracias. Cintia y luego Belén, por favor.
Bueno, lo primero que pues hablaba era de que el conductismo pues es una corriente psicológica que estudia el comportamiento de una persona, basándose en diferentes mecanismos. En ellos pueden ser llamados los reforzamientos positivos, negativos y el castigo. Y bueno, las palabras que están asociadas es enseñanza, modificar, conducta, el castigo, respuesta, estímulo, recompensa, adquisición y asimilar. Bueno, esto pues se deriva ya que pues distintos autores psicológicos, teóricos, pues van de la mano en esta corriente y se define como el individuo, bueno, definían al individuo como ser que se rige y actúa mediante estímulos. Y bueno, eso también dependía del entorno que lo rodeaba y las necesidades que surgían. ¿Sigo? Muy bien. Sí, Oh, ya. permíteme. Ahorita que estabas compartiéndonos, me surgió una duda. Sí terminamos de ver el video anterior, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien. Hasta ahí, Cintia, para que les des oportunidad a tus compañeras de retroalimentar y ahorita hablamos de este mismo. Muchas gracias. Belén, por favor. Sí, después nos hablaba de lo que era la personalidad y decía que son las experiencias que forjan las actitudes y conocimientos desde temprana edad, así como el aprendizaje. En esta influye mucho el ambiente juega un papel muy importante. Después nos mencionaba la relación entre ambos y decía que son los rasgos de la los rasgos de la personalidad son adaptables y modificables a lo largo de la vida de un individuo. Después voy a hablar de Skinner. No sé si sigo. Bueno, nos hablaba después de Skinner y decía que él basó sus aportes en el estudio del comportamiento debido a la cotidianeidad y en los reforzadores que modificaban la conducta, moldeando su conducta desde la niñez. Al ver una situación determinada, si se desea que se repita, se refuerza a quien lo hizo para que posteriormente se dé. En caso contrario, se corrige o castiga para que no se vuelva a repetir, manipulando su continuidad. Muy bien. Muchas gracias, Belén. Continuamos, Diana, por favor. Después nos habla de Albert Bandura, que este fue un psicólogo reconocido por sus teorías bien sustentadas. Propuso su teoría de la personalidad, donde fusionó su perspectiva de la construcción de la personalidad con aspectos propiamente del conductismo. Él desarrolló en su teoría guiada por el aprendizaje que lo conforman tres elementos, que es el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos básicos. También decía que el comportamiento y las actitudes son aprendidas desde la observación. Tanto el niño como el adulto, estos son capaces de imitar comportamientos observados en otras personas. Al igual que estos se van adaptando como propios y los van repitiendo o modificando según sea la situación. Bandura hizo un experimento que se llamaba el muñeco bobo, en donde metió a una cierta cantidad de niños a una cierta cantidad de cuartos, donde les mostró un video de un muñeco y un niño. El niño trataba al muñeco de diferentes maneras, que en ocasiones era agresivo, enojado, amable y en otros desobediente. Por lo tanto, el niño que estaba viendo el video imitaba el comportamiento del otro niño. Y cuando Bandura pasó al muñeco enfrente de ellos, hizo lo mismo, repitió las mismas acciones que las del video. Muy bien, Diana. El muñeco bobo. ¿Ustedes conocen a ese muñeco bobo? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Saben cuál es? El muñeco bobo, no sé si recuerden, para los niños hay un juguete que es un inflable y tiene un peso en la parte de abajo. Es como una pera, digamos, pero tiene un peso en la parte de abajo. Cuando se golpea ese muñeco,
tiende a como estuviera resorte, a balancearse por los lados. ¿Sí, Itzel? Creo que todavía hay de esos muñecos que son, bueno, que ahorita nos estaba explicando, de los muñecos inflables. Creo que todavía hay, pero ya de diferente figura. Sí, claro, muy bien. Es precisamente ese muñeco. Ahí, sobre todo, es colores llamativos, cosas que les gustan. Y los niños van aprendiendo precisamente, bueno, el experimento del muñeco bobo los quería situar en ese sentido, porque realmente es un muñeco que atrae a los niños, pero obviamente que cuando hace ese experimento nosotros nos podríamos dar cuenta de lo que el niño ha aprendido en casa, por la forma en que trata al muñeco. Nosotros lo vemos cuando observamos jugar a niñas pequeñas o a niños pequeños de cómo tratan sus juguetes. Hay quienes los avientan, los rompen, seguramente están imitando en algún momento de su vida, a lo mejor no en su casa, pero sí vieron esa misma conducta. Muy bien. Había levantado también la mano Perla. ¿Me puedes apoyar, Perla? Perla. Ay, es que era sobre lo que menciona mi compañera sobre el bueno, lo que hizo Bandura entre los niños que trataban, bueno, les ponía el video ese del señor y ellos lo imitaban. Muy bien, pero sí, efectivamente, al ver tú el video, me gustaría que me ayudaras. ¿Cuál es la principal diferencia entre el experimento o lo que, de las bases de lo que nos dice Bandura y de lo que nos dice Skinner? ¿Cómo ven ellos la personalidad? ¿Cómo hay la diferenciación entre este conductismo? Platícame, ¿tú qué ves de diferente? Bueno, Skinner nos decía que la personalidad era base de la conducta a lo que representaba cada uno. También de ello existía la conducta positiva y la conducta negativa. Él había puesto un ejemplo, las imágenes, a lo que yo entendí que el niño tenía que estar así como que en silencio, pero pues por otra parte había como ruido y él seguía más como que a eso. Pero también decía que... Sí, pero tú me estás describiendo un poco acerca del experimento con el muñeco bobo. Yo quiero que me intentes rescatar de ti, observa, o sea, regrésate, piensa en esta parte, ¿cuál es la principal o cuál es una de las diferencias que ve Skinner y Bandura acerca del conductismo o del comportamiento? ¿De dónde viene? ¿Cómo? Platícame un poquito de eso. ¿Cuál es lo que tú ves como la principal diferencia? Ahorita vamos con Mari Carmen. Vamos, Perla, ¿me contestas, por favor? Es que... como que le entiendo y no le entiendo. Trato de formar mi respuesta. A ver, inténtalo. Te damos un minuto. Ok. Ya. ¿Ya? Muy bien. Creo que ya. A ver. Bueno, a ver, platícame. Skinner nos decía que la personalidad es a base de las experiencias que se van tomando de la vida. Y ¿qué es? Bandura decía que era el aprendizaje guiada por alguien. Digamos que yo lo hago
y no sé, un niño trata de imitar las cosas que yo hago. Sin embargo, Skinner él decía que era a base de, como que era lo mismo, pero iba más como a que sus conocimientos que ellos fueran aprendiendo. No sé si... Perfecto, muy bien, Perla, muy bien. Precisamente, Skinner nos dice que es a base de la experiencia, a base de la experiencia, y esto nos da actitudes y así hay un aprendizaje del ambiente. Pero Bandura dice que es imitación. Como lo mencionaste, es guiada por alguien, o sea, es un modelo a seguir. En sí, la teoría de Bandura se llama el modelamiento de la personalidad. Él nos va a hablar sobre modelaje. Él también lo van a estar abordando mucho en el área de pedagogía. No te rajes, Brenda. Ah, sí, me imagino que era lo que iban a decir. Mari Carmen, por favor. Sí, bueno, también dentro del video nos decía que una de las principales diferencias que había entre estos dos personajes, nos decía que Skinner no desarrolló una teoría de la personalidad como tal, sino que al contrario, los conocimientos que él fue adquiriendo y que obtuvo mediante sus estudios, lo llevaron a ver indirectamente una perspectiva diferente que aportaba a la construcción de la personalidad. Y por el contrario, Bandura sí creó una teoría de la personalidad, basándose en todos sus estudios que ya había servido como ejemplo que tenía Skinner. Muy bien. Sí, entonces Bandura se basa un poco en lo de Skinner, pero él realmente nos da una teoría de la personalidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Nos da una teoría de la personalidad y nos dice cómo está constituida. Nos habla de la construcción de los rasgos, pero nos dice que esta parte es sobre imitación. Revisando material, cuando subo material, pues reviso más material. Entonces estaba viendo que, por ejemplo, las emociones parece que son universales. Se piensa que es un gen lo que hace que tengamos la misma expresión en las emociones. O sea, que se manifiesten de la misma manera. Por ejemplo, la tristeza, yo puedo saber si alguien está triste acá y en China, no por lo que me lo digan, sino porque su expresión física es la misma. Si alguien está contento o feliz, tendrá una sonrisa en los labios y entonces eso evoca o me dice qué emoción está sintiendo. Si vemos esta parte, no solamente es la imitación, sino que ya traemos algo. Sin embargo, Albert Bandura nos dice que es la respuesta de cómo, por eso es que se basa Bandura en Skinner, porque nos dice que es la respuesta de cómo se comporta la gente, no necesariamente el invento de los gestos o de las maneras, sino la forma en que respondemos a una emoción. Entonces tenemos que Bandura nos habla sobre imitación y Skinner nos habla sobre las experiencias y actitudes. Brenda Meneses, por favor. Tú habías levantado la mano. No es castigo, si no lo puedo responder, pero yo creo que sí la vas a poder responder. Skinner nos dice, él siempre nos está hablando sobre este conductismo, pero también nos habla sobre la repetición. ¿Para qué se repiten las conductas? ¿O para qué repetimos los estímulos? Brenda Meneses. Para ir adquiriendo la experiencia y saber en qué momento lo vamos a obtener una respuesta positiva y una respuesta negativa a las actitudes o acciones que realizamos. Perfecto, muy bien. Muy bien, precisamente para eso se hace una repetición cuando deseamos obtener la misma respuesta. Muy bien, yo sabía que sí lo sabía. ¿Dudas sobre este video? ¿Alguna otra duda?
Bueno, no me manifestaron ninguna duda, al contrario, más conocimiento. Belén, por favor. Yo sí tenía una duda. Sí, claro, dímela, compártela, por favor. Bueno, es que en el video decía, en la parte donde aparecía la información de Skinner, que apareciste arriba condicionamiento operante, pero Skinner es más relacionado al clásico, ¿no? Sí, lo que pasa es que da las bases, así como dio las bases para Bandura, él hace las bases para lo que viene siendo el operante. Todo sale de Skinner. Y también empieza algunos estudios. ¿Se acuerdan que él es el que experimenta con su hijo? Sí. Entonces después hubo muchas sanciones, hubo muchas cosas, pero en sí él es el que inicia el estudio sobre el condicionamiento operante. Ok. ¿Sí? Por eso lo menciona aquí en esta parte así, porque él da el inicio, habla sobre las experiencias, sobre los aprendizajes, en sí habla sobre esta parte, sobre todo, y empieza a darse cuenta que había estímulos como lo que él había hecho con el pequeño Álvaro. Bueno, ¿no fue ese de Watson? Perdón, tienes razón, Watson fue, pero recuerda, bueno, sí, y Watson es el que nos, perdón, tienes razón. Sí, pero de todas maneras, Skinner es el que nos da las bases al darnos el condicionamiento clásico del operante, porque aquí ya empieza a verse y empiezan a darse cuenta de qué manera pueden provocar repetición, ya quienes lo consolidan, ya no fue Skinner, pero él dio las bases. Por eso es que aquí lo mencionan de esa manera. Okay. Él da las bases. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, acá nos habla sobre la personalidad. Entonces, la personalidad se dice que es la construcción de lo que fue su ambiente. También acá hay algo importante. Nos dicen que la personalidad se puede cambiar. Recordemos que esa es una realidad y va a ser por la experiencia. Porque si la forma en que respondemos es la consecuencia del mismo ambiente en el que crecemos, entonces este va a ser modificable. Recuerden que la personalidad, lo habíamos mencionado, está en dos partes de alguna manera, que viene siendo carácter y temperamento, y el carácter es lo que se va modificando. ¿Por qué? Por el medio ambiente. Entonces, esta es la parte de la que nos hablan Albert Bandura y Skinner, que sí se modifica dependiendo de los estímulos. No sé si han escuchado que, por ejemplo, a los niños hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que se les transmite en la televisión. Acá, en la ilustración anterior, veíamos claramente cuál es el comportamiento después de que ven por imitación. Yo en algún momento se los había comentado. ¿Sí, Itzel? Bueno, es que también iba a comentar eso. ¿Qué? Que de lo de que hay que tener cuidado con los niños, con lo que ven en la tele. Sí. O ven ahora que estamos ahorita tomando clases en línea, como que Sí. también hay que tener cuidado con eso. Sí, es muy delicado, Itzel. Realmente no nos damos cuenta, no dimensionamos la manera en que pensamos que es mentira, ¿no? Nosotros, ustedes, en aula, cuando socializamos con los niños, nos da importante. Llegan los padres y dicen, es que mi hijo, o sea, por ejemplo, voy a imaginar que hay un niño que empieza a decir groserías, ¿no? Y entonces se les tiene que llamar los padres porque son conductas no deseadas dentro del aula. Y los padres por lo regular, es que en mi casa nunca oye eso, no sé dónde lo escuchó. Y si ustedes le preguntan a los padres, ¿y a qué otro lugar asiste su hijo? No, nada más viene a la escuela y acá. Perdón, y en mi casa. No va, ni siquiera sale con amiguitos. Ok, voy a creer, voy a confiar. Entonces, ¿dónde creemos o dónde podemos especular que aprendió ese tipo de lenguaje? ¿Dónde especularían ustedes que aprendió ese tipo de lenguaje? Pues en la escuela.
Claro. No, en la escuela no, porque si en la escuela, fíjense, porque si en la escuela puede ser en la tele, pero en la tele las palabras altisonantes están prohibidas, ¿están de acuerdo? Bueno, es que también hay programas que pues llegan, no sé, en las novelas, que ya no he visto, pero cuando había novelas, pues sí, algunas veces sí había palabras así como que muy, bueno, de groserías. Y pues también hay partes en las que pues digamos que existen hermanos y pues digamos lo que el papá, no sé, le dice algo a la mamá y pues de ahí ellos como que lo van escuchando. O ellos dicen a lo mejor que no se dicen, pero pues nunca sabes al niño que está como que así como que al tanto de escuchar lo que llegas a hablar o decir. Pero Perla, ¿estás de acuerdo que entonces fue en casa, no? Algo así. Aunque haya sido el hermano, aunque haya sido el primo, aunque haya sido el abuelo. Porque, como le digo, o sea, puede decir el papá, no, es que pues en la casa no se dice porque es lo que normalmente dicen varios. Pues ahora sí que con tal de no quedar mal ahí en la escuela. Ok, perfecto, muy bien, Perla, gracias. Y pues yo, bueno, ya lo dijo mi compañera, que que se podía decir que los papás al momento pues ellos están diciendo como que groserías o podría decirse que los hermanos o familiares o hasta incluso los mismos vecinos pues las dicen cuando están pasando. A mí me ha tocado que luego mis vecinos están afuera de sus casas y están diciéndose pues, groserías y todo eso y hay niños chiquitos. Claro. También pues así un simple ejemplo, pues yo era de esas niñas que hasta la fecha creo que digo groserías, pero las escuché por parte tanto de mi familia como de mis propios vecinos que decían groserías. Y los niños prácticamente no saben qué significado tienen esas palabras o qué es lo que pueden dañar a las personas. También ahí podemos decirles a los papás que si pueden evitar tanto ver las novelas, creo que ya ahorita ya no hay muchas personas que ven novelas, o evitar que los niños escuchen esas palabras y corregirlos al instante que le están diciendo los niños, ¿no? Más que corregirlos, hay que evitar el estímulo. Es precisamente esta parte. Hay que evitar ese estímulo. Y voy a decirles algo. Acá nos podemos dar cuenta no solo de la conducta, porque también nosotros tenemos que aprender a leer la conducta de los padres para saber qué podemos esperar de los alumnos. Y ahorita te voy a explicar esta parte. Itzel, por favor. Bueno, porque también, bueno, he visto que los papás hacen, los niños lo reflejan, porque los niños es como un espejo de lo que los papás hacen. Si los papás le pegan a la mamá, el niño lo va a hacer. Claro, ¿saben qué es lo más triste? Muchas gracias, Itzel, muchas gracias. ¿Saben qué es lo más triste? Hace un momento y decía, por ejemplo, en mi casa no dicen groserías, pero de repente oigo al vecino, a alguien que pasa, XY. El detalle, bueno, también hago énfasis. En la televisión hay algo, está prohibido en horarios familiares decir palabras altisonantes. Esto querría decir que el niño está expuesto a estímulos visuales dentro de la televisión en horas que se supone que el niño debería estar durmiendo, si es que tiene acceso a esto. Yo sé que hay repetidoras, yo sé que actualmente con la internet, con muchas cosas, pero entonces esto me está hablando de una conducta dentro de casa de los padres, donde si ¿se imaginan si todo lo que escucháramos y todo lo que leyéramos, lo que viéramos, se nos quedara grabado a la primera vez? ¡Wow! Tendríamos almacenada en la memoria una información de verdad inmensa. Pero, sin embargo, el estímulo tiene que ser repetido. Por eso es que Skinner nos habla de esa repetición. Por eso Bandura también dice que es guiada, es estimulada. Sí, imita, pero no es la primera vez que ve el estímulo el niño, no es la primera vez que escucha el niño. Si lo hubiese escuchado una vez,
de los vecinos, no se le queda. Nosotros cuántas veces escuchamos el nombre de una persona y de repente, ¿cómo se llama? Y ni siquiera nos podemos acordar de esa información, de algo básico. Entonces, en esta parte también, nosotros como docentes podemos darnos cuenta de qué está ocurriendo en casa. Y voy a imaginar que el padre dice, no, en casa no, o una de dos, o ni si, de verdad en casa no pasa eso, pero entonces, ¿dónde están el padre, la madre o los cuidadores para que el niño haya estado expuesto a estos estímulos de forma repetida? Si fue a altas horas de la noche por los horarios de televisión o si fue porque lo vio de repente en la calle, entonces ¿cuántas horas pasa el niño en la calle? Y entonces ahí ya me pondría yo a pensar una infinidad de cosas que pueden estar ocurriendo o de parte de los descuidos que ocurren en casa. Entonces, en esta parte sí es importante que tomemos en cuenta que de la misma manera que podemos observar y que el conductismo o el conocimiento del conductismo no solamente va a delatar la personalidad del individuo, sino de su medio ambiente. A través de conocer las respuestas de las reacciones del individuo, en este caso de nuestros alumnos, podremos saber el ambiente en el que están creciendo. Tal vez, como lo mencionan, no es su seno familiar. Voy a creer que no es su seno familiar. Sin embargo, ¿qué pasa en el seno familiar? Que no hay un control sobre este tipo de información que el niño o el alumno está ingresando a su cabeza. Analizo, reviso y puedo deducir si me miente el padre y entonces también puedo deducir si me va a mentir el hijo. ¿Sí me explico? Esta parte de aprender a observar un poco más allá. El conductismo me sirve para conocer la personalidad del alumno, pero en esta parte me va a servir, como todas las teorías de la personalidad, me sirve para conocer la personalidad del individuo. Pero en el conductismo también me ayuda a visualizar el ambiente familiar, el ambiente social en el que el niño se desenvuelve. Y entonces también como docentes ustedes pueden darse cuenta que tanto pueden contar con la colaboración, sobre todo en los casos donde es necesaria esta colaboración, jardín de niños, primaria, secundaria. Ustedes ahorita, independientemente de lo que sea el ambiente familiar, ustedes ya tienen esa capacidad de seleccionar qué conductas manifiestan y en qué lugar manifiestan esas conductas. A pesar de haber tenido una excelente formación, una excelente educación familiar, ya pueden haber elegido comportamientos de amigos, de conocidos o de personas de películas, de lo que ustedes decidan. Pero ya hay una autonomía. Pero hasta, y eso también ha sido parte de lo que han vivido a través del tiempo. Porque la gente no cambia de un día para otro, lleva todo un proceso, pero ya tienen conductas que no necesariamente son de casa. A lo que me refiero es que cuando ustedes estén en los grados educativos, jardín de niños, primaria y secundaria, vamos a poder tener el reflejo del contexto. Si el niño no está siendo criado en casa, educado en casa, está siendo educado en la calle, también me voy a dar cuenta por triangulación qué está pasando en casa que el niño está siendo educado en la calle. Y voy a poder tener una construcción de la personalidad del niño para conocer, o del alumno, para conocer de qué manera lo debo de tratar. O qué puedo esperar como resultado de ese conductismo. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve conocer la personalidad. Para eso nos sirve darnos cuenta de qué es lo que ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre. Y hay algo importante. La psicología, sobre todo el conductismo, que fue quien le dio la denominación de ciencia a la psicología, lo que intenta es predecir conductas futuras. Porque se vio
que a partir de un estímulo existe una respuesta. Y por física, si el estímulo es positivo, seguramente voy a obtener conductas positivas. Si desaparece el reforzador, la conducta va a desaparecer. Ahorita vamos a hablar de los reforzadores a profundidad. Pero entonces, si desaparece ese estímulo, ese reforzador, la conducta va a desaparecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer como docente para mantener esa respuesta deseada? No olvidarme de la repetición de ese reforzador y elegir adecuadamente mis reforzadores dependiendo de la personalidad, pero no solo de la personalidad del alumno, sino del ambiente y contexto en el que va a estar expuesto, porque tendremos que tener claro que no puedo considerar que solamente lo que yo haga va a influir en el alumno, sino que ya influyó o está influyendo su propio contexto. Y fue el primero que lo hizo. ¿Dudas sobre este tema? ¿Para qué nos está sirviendo la teoría de la personalidad en el enfoque conductista? Enfocado a la pedagogía. ¿Dudas, chicas, chicos? No, miss. Ok, hubo mucha claridad. No, hombre, ¿soy muy buena o son muy tímidas ustedes? Ok, o estuvo muy fácil el video también, porque por eso están estos materiales que les comparto. Vamos a hablar ahora sobre estímulo-respuesta y es precisamente de Albert Bandura. Todavía vamos a ver mucho más a profundidad porque es uno de los teóricos que nos está pidiendo el mismo programa que veamos. Ya tuvieron oportunidad de verlo, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Levanten la mano quienes tuvieron oportunidad de ver este video. ¿Nadie? Profa, ¿no va el de condicionamiento operante? Permíteme. Vamos a ver. Ay, perdón. Elementos de la personalidad. Vamos con condicionamiento operante. Tienes toda la razón. Me lo brinqué. ¿Quiénes ya lo vieron? Jonathan, muy bien. ¿Qué me puedes decir, Jonathan, sobre este video? Luego, Eve. Bueno, hola, profa. Hola, Jonathan, buenos días. Buenos días. Bueno, hablaba sobre el principio de condicionamiento operante de Skinner. Sí. Que, pues, el condicionamiento operante es una rama del conductismo que se enfoca en las conductas como instrumentos que nosotros utilizamos para lograr objetivos, metas o, bueno, entre otras cosas. Nos dice que el conductismo proviene a través de los cambios en el medio, que quiere decir que van en ciertos estímulos y ciertas características que, bueno, en el entorno que nos llevan a comportarnos de una forma determinada. Entonces, las conductas van a ser un instrumento. ¿La conducta es el instrumento para alcanzar el objetivo? ¿O cuál es el instrumento, Jonathan? Pues yo digo que sí, es lo que había dicho usted. A ver, ya te hice un poco de bolas. Explícame tú, por favor. Vas muy bien, Jonathan. Únicamente que quiero saber si entonces, es más, aquí tenemos la diapositiva como la puedes ver. Acá me dice, ¿el instrumento está en medio o estos son los instrumentos? Yo le puedo contestar. Vamos a darle chance.
porque a veces los muevo un poquito en las preguntas para que mapeen su cabeza y encuentren la respuesta. Un minutito, Perla, y si no, sí, claro que sí. ¿Tiene que ver con la búsqueda de los objetivos, profe, que nos planteamos? Sí, tiene que ver. Entonces, la pregunta es, estos tres que menciona acá, los cambios en el medio, la búsqueda de objetivos y las consecuencias positivas, ¿estos son los instrumentos que afectan la conducta? Sí. Sí, efectivamente. Muy bien. Gracias, Jonathan. Sí, profe, nada. Perla, ¿quieres contribuir un poco más? No, iba yo a aclarar eso de los instrumentos, serán esos del cambio en el medio, la búsqueda de objetivos y consecuencias positivas. Pero también mencionaba otro que era el condicionamiento operante, que era en el cómo era el tipo de aprendizaje y cómo generaba las conductas. ¿Cómo? Platícame. Y ahorita Bueno, vamos contigo, Eve. No creas que no te vi. Si te bueno, vi, ahorita voy contigo. que generaba nuevas conductas eran conforme iba, bueno, fue lo que yo le entendí, conforme iba como que aprendiendo de lo que se hacía, pero lo iba como que mejorando. También era, por ejemplo, una respuesta a lo que quería hacer o ya hacía, pero pues ya todo tenía como que relación entre todo. Todo tenía relación entre todo. Ok, sí, todo pareciera que influye, ¿no? Por eso es que se combina y por eso es que no solamente es la consecuencia de un solo estímulo, sino todo esto. Los cambios en el medio, bueno, ok, muchas gracias, Perla. ¿Y qué nos quieres aportar? Sí, ya se me olvidó. No, ya. Nos decía, bueno, aparte de lo que nos comentaban nuestros compañeros, que también dice que nuestros objetivos, que logramos nosotros tener objetivos de metas y que también provienen a través de los cambios en el medio. Es como decir que ciertos estímulos o ciertas características que nosotros teníamos o que tenemos son etapas que nos llevan a comportarnos de unas determinadas, ¿se podría decir así? ¿Determinadas qué? Podría decirse determinadas como a nuestras conductas o a nuestro, sí, podría decirse como nuestras conductas que nosotros hemos Comportamiento desarrollado. y conducta. Sí. Continúa ahí. Sí. También nos decía que nosotros ponemos nuestras consecuencias tanto positivas y negativas y que nuestras conductas son un poco, bueno, no son, nos hablaba de tipos de grandezas, grandes, que nos decía que siempre van por una razón o por un lugar estable, o sea que por algo están nuestras conductas o nuestras características, por algo o porque nosotros estamos como desarrollando o permitiendo, se podría decir. Sí, porque nosotros las permitimos. Ok. Debe de haber motivación, ¿no? ¿También nos habla sobre esto? Sí. Ok. También nos decía que los principios de provisionamiento era considerado a conductismo radical y sus principios que podemos observar precisamente a partir de lo que nosotros estamos haciendo o estamos realizando. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Voy a leerles respuestas de sus compañeros de chat. Ahorita vamos con Belém y luego con Aimé. ¿Me habías levantado la mano, Aimé? Perla y Belém. Permítanme, voy a leerles.
Primero les leo aquí, dice Jocelyn Vázquez. Nos habla que el conductismo refuerza el compromiso negativo, refuerza el comportamiento negativo y positivo de una persona. Y esto puede suceder por un estímulo-respuesta que define cómo es su comportamiento mediante su contexto. Muy bien. Y que esto se va manejando el carácter y el temperamento. Esto quiere decir la personalidad de un individuo. ¿Ok? Efectivamente, influyen, como lo mencionaban, influyen estas tres áreas que vienen siendo la manera de responder, el contexto y en sí lo que ya trae cada persona como esencia, que es el temperamento. Jocelyn Gabriela. Ok, no te preocupes, Jocelyn. Sin ningún problema, puedes salir de la misma. Aime Munguía. Ok, Aime. Sí, está bien, Aime Munguía. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que escuches y lástima que si surgen dudas no puedas preguntar, pero si es así, llévalo a cabo. Bandura también relaciona al ambiente, sí, porque es parte de donde vamos a obtener ese modelo. Jocelyn Vázquez también nos habla de los conceptos fundamentales en el cual es el reforzamiento, estímulo discriminativo, generacional y el modelamiento como un encadenamiento y extinción. Al igual de los reforzadores negativos y positivos que aumentan y eliminan alguna conducta. Muy bien, Jocelyn Vázquez. Buena intervención, buena análisis de lo que fue el contenido. Belén Montes, por favor. Sí. Bueno, también nos hablaba del modelo básico del condicionamiento operante, que es la llamada triple relación de contingencia, y la conocían como el ABC de Skinner, que en el A hablaba del estímulo antecedente, el estímulo que iba a hacer que se diera la respuesta deseada. En la B es la conducta, que ya es la respuesta que se iba a obtener por el estímulo. Y en la C hablaba del estímulo consecuente, que creo que es lo que se iba a hacer para que esa conducta se siguiera repitiendo, el estímulo que íbamos a hacer. Muy bien esta parte. ¿Algo más, María, Belén Montes? ¿Le explico lo del reforzamiento? Sí, si me haces favor. Bueno, les decía que el reforzamiento son las acciones o actitudes que permiten que el sujeto siga haciendo lo deseado. El estímulo discriminatorio es el estímulo que va a generar la aparición de la conducta. Cuando realizar una conducta y cuando no. Nos daba el ejemplo del semáforo, que cuando está en verde significaba que podíamos avanzar y cuando estaba en rojo teníamos que detenernos. Después decía la generalización, que es cuando un estímulo no lo vamos a presentar ante un estímulo determinado, sino que en otros contextos, o sea, no solamente en una situación, sino en otras. Lo vamos a repetir. Sí. ¿Perdón? No. Después ya el moldeamiento, que es el comportamiento que se va premiando a la persona por una conducta parecida a la solicitada y poco a poco se va perfeccionando hasta conseguir lo deseado. El encadenamiento es un tipo de aprendizaje que es más complicado, por lo tanto se va a dividir y se va a ir haciendo como por niveles. Y la extinción es cuando la conducta se deja de premiar y por lo tanto deja de repetirse hasta que ya no se presenta. Y ya. Muy bien.
Me voy a quedar con esta parte importante porque lo demás, todo es importante porque si no, no lo tendríamos, si no lo hubiésemos ahorita porque ya lo revisamos. Aime, ¿querías compartirnos algo? Vi que levantaste la mano. ¿Nada? Ok. Iniciamos, ya cubrieron toda la información de lo que fue el video. Nos vamos a iniciar nuevamente con lo que precisamente nos compartías, compañero Jonathan, y es sobre esta parte. Yo le lanzaba una pregunta. ¿Estos son instrumentos? Sí, pero son diferentes instrumentos que son lo que nos está, parte de lo que nos está comentando precisamente Belén y que tiene esta vinculación. Los instrumentos son los cambios en el medio. Aquí es donde nos podemos dar cuenta que el carácter es porque cambia, porque existen cambios en el medio, porque también depende de lo que está ocurriendo, cómo reacciona. Entonces, en consecuencia, los nuevos comportamientos tienen que ser diferentes. Esta parte es un ejemplo. Anteriormente, en la escuela tradicional, teníamos un modelo educativo donde todo lo llevábamos en papel, completamente en papel. Les voy a hablar desde el docente. El docente tenía igual que el alumno, llevábamos libretas, lápices, colores, plumas, en una gran mochila. Nosotros, los docentes, también teníamos esta encomienda, todo lo teníamos impreso, teníamos que entregar papeleo impreso, teníamos que llevar contenidos impresos, todo era impreso. Pero los tiempos cambiaron y empezaron a sistematizarse estos modelos educativos y ahora vemos que es necesaria una computadora. Entonces tenemos que cambiar la conducta nosotros, nuestra propia conducta, porque el medio está cambiando, porque si no dejamos de ser funcionales. Lo mismo ocurre con este tipo de condicionamiento. Por eso se dice que es un factor importante. ¿Cómo cambia el medio? ¿A ustedes los tratan igual en casa que a un bebé? ¿A quién le cambian todavía el pañal, chicos, chicas? ¿O a quién lo acompañan para ir al baño? Esperemos que a nadie. Hay personas que por salud en algún momento puede ser necesario, pero pensando que todos están sanos, bien, entonces a nadie, absolutamente a nadie les están cambiando el pañal. No les dan de comer en la boca. Entonces estamos viendo que dependiendo de determinadas características del medio, cambia. Cambia. Y cambia de manera radical. A veces los cambios son paulatinos, pero quiere decir que la conducta nueva va a tener que seguir cambiando. Por eso es que para Skinner, para Bandura, todo el tiempo hay una modificación en el carácter, en las formas. También se dice que dependiendo de los intereses, ¿qué me motiva? ¿Qué quiero buscar? Porque no siempre nos comportamos igual. En ocasiones lo que no me interesaba ahora ya me interesa y me motiva a hacer algo. Según las etapas del desarrollo, en la etapa de los 6 a los 12 años, los niños se juntan con sus pares, donde las niñas no quieren ser o no deciden los varones no aceptar a las niñas en sus grupos sociales y las niñas no quieren aceptar a varones en sus grupos sociales. ¿Cambiará esta conducta? Depende de la motivación cuando entran a la secundaria. Claro que sí, porque sus intereses empiezan a ser diferentes, sus intereses. Y esos intereses se vuelven motivación. En algunas ocasiones nuestra propia conducta en las instituciones educativas cambia, ¿no? Algo que me interesaba de repente ya no me interesa. Algo que no era yo. Hace tiempo tuve una reunión con excompañeros de preparatoria y uno de los jóvenes más
más inquietos, con mayores reportes de conducta, de verdad, o sea, era conocido por, por la preparatoria y no era una pequeña. Era muy canijo, todos lo conocíamos porque era muy canijo, y cuando lo vimos muchos ayeres después, 20 años después, era jefe de ortopedia. Y le dijimos, ¿en serio? O sea, todo el mundo decíamos, no vas, o sea, no va a terminar este chavo, es muy revoltoso, es problemático. ¿Cómo? ¿Qué pasó en su vida? ¿Dónde estuvo la motivación? ¿Dónde estuvo esa búsqueda de objetivo? En algún momento cambió, porque los resultados fueron diferentes de los que se pronosticaban. Difícilmente pasa esto, pero pasa. Entonces, hay que ver cuáles son los objetivos y en ocasiones buscar dentro del aula los objetivos para que los jóvenes se interesen, para que los niños quieran aprender. ¿Cómo los estimulamos? ¿Cómo buscamos el objetivo? Las consecuencias positivas, acá volvemos a hablar de los reforzadores. Las consecuencias positivas siempre nos van a dar un impulso, al contrario de las negativas. Sin embargo, también las consecuencias negativas tienen sus bondades y por qué sí funcionan. ¿Por qué sí van a funcionar estas consecuencias negativas? Consecuencias positivas, perdón. Bueno, esto es enlazando en lo que estaba comentando Belén sobre la triple contingencia de la que nos habla Skinner, donde A es un estímulo antecedente. ¿Qué es lo que pasó anteriormente y por qué ahorita estoy obteniendo esta conducta? ¿Qué está aprendiendo el individuo? ¿Qué ocurrió? Que está evitando o está procurando volver a tener esta respuesta. Y es parte de lo que yo tengo que averiguar dentro de las instituciones o dentro de mi propia persona. Tengo que buscar qué ocurre o qué me ha traído a esta consecuencia. Cuando el ser humano tiene la capacidad de darse cuenta qué es lo que pasa, puede tener un cambio. Eso es cuando se hace conciencia. Por ejemplo, si el individuo llega y reclama, un alumno de ustedes llega y les reclama y les dice, ¿por qué me reprobó? Bueno, porque en el examen obtuviste 0. ¿Y qué tiene? No me tiene por qué reprobar, no aprendí porque usted no me enseñó. A ver, ¿qué estudiaste? No estudié, no necesitaba estudiar porque usted me debería de haber enseñado. ¿Eso qué haría en la conducta futura del joven? ¿Provocaría que estudie para un buen resultado o no? Así una actitud como se las estoy describiendo. ¿Qué creen ustedes? No, muy bien, Marisela. ¿Por qué no? Porque así como nos está explicando, pues suena una actitud muy pesada y que a fuerza de tener la razón sin tener alguna justificación. Claro, no se está haciendo consciente cargo de las cosas. Itzel, ¿cómo harías o cuál tendría que haber sido o cómo podríamos modificar o cómo este joven podría modificar su propia conducta futura? Pues Con la sería descripción que te estoy dando, ¿qué tendría que haber? ¿Qué variante tendría que haber, Itzel? Pues primero tendría que haber hecho, no sé, un repaso. Aparte de que nosotros los maestros o los que nos están explicando, es nada más como explicarlo, ya nosotros como que también buscar, no sé, nuestras propias opiniones o buscar nuestra información. Y a lo mejor siento que él quería que todos se los dieran como en la mano y él no poder hacer nada. Pero entonces, ¿cómo tendría que haberse comportado para que la conducta futura cambiara a la presente? El haber estudiado, el echarle ganas.
echarle ganas, en esa parte ahí vas más o menos, pero todavía no. Yves Rodríguez. Bueno, aparte de que le dijéramos al niño, bueno, al pequeño, échale ganas, yo siento que también le hubiéramos preguntado o preguntar en ese momento por qué sintió que yo no le enseñé o por qué siente que no le enseñé, qué hizo falta para que sacara una buena calificación y que tampoco, ay, se me fue un momento, que tampoco tampoco esa manera de hablarle a una persona que en ese momento podemos decirle, ¿cómo se puede? Se me fue la palabra. ¿Que es su superior? No. Sí, bueno, que ese es su docente, ¿no? Una persona que se supone tendría que tener cierto respeto. Sí. Pero tampoco va por ahí. O sea, sí serviría, sí le ayudaríamos un poco, pero es hacia donde yo me quiero dirigir, es hacia lo que quiero que ustedes observen. Sí serviría lo que ustedes están mencionando, pero no sería el objetivo final. El objetivo final es lo que quiero que me digan, o sea, ¿qué conducta tendría que estar mostrando ahorita para que su conducta futura realmente sea diferente a la que estaba mostrando el alumno? Belén, por favor. Yo pienso que aparte de lo que él dice que aprendió en la clase, tenía que haber reforzado esos conocimientos que ya tenía. Claro, eso es para cambiar su nota, ¿no? O sea, para que las consecuencias de sus actos fueran positivas y que hubiese tendría que haber repasado, estudiado, tendría que haber investigado. Porque, por ejemplo, si yo les dijera ahorita, nada más voy a hacerles examen sobre este video, pues los llevo de la mano, les fue describiendo cosa por cosa. Fácil lo podrían sacar, ¿no? Pero primero tuvieron que haberlo visto. No fue el error del docente que no le explicó bien. Y eso es lo que quiero que vean. Elizabeth, por favor. Bueno, también tiene mucho que ver, bueno, concuerdo con lo que dijeron mis compañeras, pero echándole un poquito más, sería más que nada como el interés que tiene el alumno, bueno, la persona por querer salir adelante. O sea, muy aparte de lo que el docente hace como profesor, pues también los alumnos tienen que ver por su propia cuenta. Así como usted lo dice, de que, bueno, a nosotros usted nos deja los videos y nosotros los tenemos que ver. Y ya, nosotros tenemos que ver en los videos y tenemos que analizar y tenemos que sacar ideas principales y demás. Y si no lo hacemos, no depende de usted porque usted nos deja esa tarea. Y entonces es el interés que nosotros le mostramos por la materia. Muy bien. Acá estamos hablando de personas responsables. Todas ustedes que hablaron, que intervinieron, y los que no, estoy segura que también están pensándolo, no lo exteriorizaron, pero es esta parte. ¿Cómo podría el joven cambiar en el futuro con la conducta del presente? Yo les dije, denme una opción de cómo tendría que reaccionar. El joven tendría que reaccionar con el reconocimiento. Ustedes están reconociendo por qué el joven no tuvo una buena calificación y por qué el reclamo era incorrecto. No solamente porque hay una falta de respeto, y la falta de respeto se ve en dos dimensiones, al docente y a él mismo, porque ni siquiera se da la posibilidad de darse cuenta de que hizo mal. Acá el cambio de conducta en el presente tendría que haber sido, reprobé debido a que no tuve el interés ni la dedicación de revisar los contenidos. Reprobé porque fui flojo, reprobé porque no tuve los elementos suficientes. ¿Cómo cambio mi conducta del futuro si yo reconozco, hago consciente qué es lo que pasó, voy a poderla cambiar en un futuro? Si yo lo que quiero es tener una buena nota, al reconocer por qué reprobé, haré lo contrario para encontrar esta respuesta de forma adecuada. ¿Sí me expliqué? ¿Sí, Aime?
Ahí no sería tanto igual el reconocimiento del por qué. O sea, no siempre todo adjudicárselo al maestro, porque creo que ahí también es un juego como de dos, ¿no? Bueno, Claro, efectivamente, muy bien, Aime, efectivamente. O sea, acá el reconocimiento tiene que ser de parte del alumno. Para que el individuo cambie su conducta, debe de reconocer su propia conducta. Porque todas ustedes en el ejemplo lo visualizaron muy bien y dieron alternativas y dijeron, sí, el muchacho reprobó por X y o sea, está injusto, es incorrecto, es una falta de respeto. Ustedes lo visualizaron bien, pero ¿cómo podría, quién va a cambiar la conducta de este chico? ¿Ustedes? ¿Yo? Nadie. Solamente él. ¿Cómo? Mediante el reconocimiento del por qué ocurrió esto. ¿Qué hizo para que ocurriera esto? En el momento, si en el presente el joven tiene la capacidad de reconocer por qué hubo esa falla, entonces, en un futuro, no lo va a volver a cometer si quiere que el resultado sea diferente. Pero si siempre le echó la culpa a los demás, entonces ese reconocimiento no será posible y el cambio de conducta será nulo. No va a haber cambio de conducta. Si hay reconocimiento, hay cambio de conducta. Entonces la consecuencia futura va a ser el cambio de conducta por una sí deseada. Sí, entonces en esta parte es donde les estaba hablando precisamente del estímulo antecedente, ¿sí? Es el estímulo discriminativo, donde hacemos consciente por qué ocurren las cosas. Es donde ustedes analizan la personalidad del niño y dicen, pues es que el niño es grosero, el niño es mentiroso, porque cuando conocemos a sus papás nos damos cuenta y decimos, wow, cuánta incoherencia existe entre el niño, entre lo que dice el padre y la conducta del niño, ¿no? Ya me explico porque el niño también tiene esta tendencia. Estoy viendo el antecedente del estímulo, qué es lo que está ocurriendo. Lo mismo es en el ejemplo que les puse. Bueno, luego, esta es la respuesta, ¿sí? ¿Cómo está actuando? ¿Cuál fue la consecuencia y cuál será la consecuencia? Y el estímulo consecuente es el reforzador. En el ejemplo del joven que se acerca y dice y reclama, ¿cuál sería el estímulo consecuente? ¿Cuál sería el estímulo reforzador en ese ejemplo? ¿Dónde estaría el estímulo reforzador de esa conducta que va a permitir que el chico siga pensando que la culpa la tiene todo el mundo menos él? ¿Cuál sería ese estímulo consecuente reforzador? Ok, el estímulo consecuente reforzador sería mi respuesta. ¿Cómo? Si yo confronto al joven con su propio pensamiento, seguramente va a intentar analizar y ver la verdad. Si yo ignoro al joven y ante este reclamo, seguramente va a creer que tiene la razón. Si le digo, si le pregunto, porque esto es algo que ustedes mencionaron, me parece, no recuerdo exactamente si fue Eli o Eve, que decía, acerca de que el joven no había revisado o que le preguntara, bueno, ¿y qué fue lo que no entendiste? Si yo le dijera algo así, él va a decir, ya ve cómo sí reprobé por su culpa. Si yo tomo la postura de la mayoría de ustedes, no, es que quiero que se den cuenta, esta parte es importante, porque en ocasiones hacernos responsables es importante y decir, bueno, ¿qué indicación no di bien, qué no revisé bien? Eso está bien. Sin embargo, la respuesta que yo le dé va a alimentar la forma de responder del mismo joven. Entonces por eso les decía, hay que ser muy cuidadoso de la manera en que les devolvemos la información a los jóvenes. ¿Cómo? Así. Si yo le permito al joven que piense que yo me equivoqué, mejor lo confronto con sus ideas.
Y esa es un tip que yo les doy a ustedes. Hay que confrontar al joven con sus ideas. A ver, dices que no te di los elementos suficientes. ¿Cuántas veces los revisaste? No, no tenía que revisarlos. Bueno, si los hubieses revisado, te hubieses dado cuenta. Dices que no les expliqué. Que no te expliqué. ¿Cuántas veces me preguntaste? Y puede decir el joven, no, es que usted tiene la obligación. Discúlpame, pero tengo que aclarar dudas de todos y los que las exteriorizan, las aclaro. Si tú no exteriorizas dudas, no las puedo aclarar. Pero es que no tengo por qué estudiar en la casa. Si tienes buena memoria y confías en ella, que creo que debes de revisar eso, no tienes tan buena memoria y sí tienes que hacer un repaso. Porque el aprendizaje se da después de ver varias veces. Cuando yo tengo los argumentos necesarios y aprendo a confrontar a estos jóvenes de manera adecuada, cuidando mi vocabulario y la manera en que induzco, lo orillo al primer objetivo, hacerse consciente y responsable de sus actos. Este es un ejemplo nada más, pero quiero que lo lleven a cabo en otras áreas. Porque a nosotros en nuestra propia vida nos sirve. ¿Por qué volvemos a cometer errores semejantes siempre? Porque nuestra conducta no fue reflexionada, no fue analizada y no sabemos por qué estoy viviendo esto. Cuando hago un paso atrás y digo, a ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué quiero en mi vida? Pero si yo voy corriendo, seguramente no me detendré a reflexionar, igual que el joven lo hacía. Solamente es depositar su responsabilidad de su propia conducta, porque cree que los demás la pueden modificar. La ventaja es que ustedes ya saben que no la pueden modificar, que ustedes no la pueden modificar, que ustedes solamente son una guía, que nosotros solamente como docentes podemos ayudar a quien decida ayudado. Por eso es que la insistencia de la pregunta, ¿sí? El estímulo consecuente se vuelve un reforzador, ¿sí? De cómo reacciona la otra persona. En este caso, en el ejemplo de este chico, si yo le doy la razón, si la reflexión, seguramente el joven siempre va a tener la idea. Hay gente, y ustedes lo ven y lo hemos escuchado con compañeros, que nos dicen, que dicen al docente, ¿por qué me reprobó? Y la mayoría de los docentes brincamos y decimos, perdón, yo no te reprobé. Tú reprobaste. ¿Por qué? Porque no entregaste trabajos, porque no hiciste tareas, porque no estudiaste, porque no diste un repaso. Siempre que tenemos oportunidad de platicar con los alumnos, yo siempre les lanzo la pregunta cuando hay alguna aclaración de un examen. ¿Cuánto tiempo estudiaste para el examen? Es que no tuve tiempo. Creo que ahí está su respuesta. Entonces, vamos orillando a la reflexión, porque si no revisamos el estímulo antecedente, el individuo no tiene la capacidad de reconocer qué es lo que ocurrió con su conducta. Y va a predecir qué va a pasar con un futuro, qué va a ocurrir. Después, bueno, ya no nos dio tiempo. Realmente lo que sigue, vamos a ver quién nos está dejando un mensajito. Brenda Meneses, las conductas de la personalidad pueden modificarse y eso depende de cómo es el contexto al que vamos perteneciendo a través del tiempo, a la edad en la que nos encontramos. También dependerá de los reforzadores que tengamos. Si los estímulos me dan respuesta positiva, seguirás así la conducta. En cambio, si la respuesta es negativa, la conducta deberá cambiar para que de esta manera logremos cumplir nuestros deseos. Acá está correcto, muy bien, Brenda. Pero acá les quiero aclarar algo que vamos a ver. En la siguiente clase ya lo vamos a ver esta parte, pero se los quiero aclarar.
acá su compañera menciona algo que es importante. También dependerá de los reforzadores que tengamos. Si el estímulo me da respuestas positivas, hay que ver para ese ser humano cuál es la respuesta positiva. Por ejemplo, si yo quiero hacer enojar a alguien, la respuesta positiva va a ser que sí lo hice enojar. ¿Están de acuerdo? Porque obtuve la conducta deseada. Si yo quiero hacer enfadar a alguien, va a ser una respuesta positiva para mí. Por eso hay que revisar un poco esta parte. Dice, también dependerá de los reforzadores que tengamos. Si el estímulo me da respuestas positivas, hay que ver cuál es la respuesta positiva para la persona. ¿Realmente obtuvo lo que deseaba? A lo mejor el alumno, en el ejemplo que les puse, quería hacerme molestar. Y va a obtener la respuesta deseada. Si me hace molestar y me equivoco y le digo, no te preocupes, tienes 10, tienes toda la razón del mundo, seguramente el chico, con el estímulo que me hizo, voy a darle la respuesta que él deseaba. Pero si no, aunque la respuesta no sea positiva para él, va a haber un aprendizaje porque va a haber un cambio de conducta que sería respuesta deseada. Lo que la conducta deseada, que es lo que se pretende. Nosotros no precisamente respuesta positiva, sino respuesta deseada. ¿Qué es lo que se desea? Hay que revisar esta parte en este juego de palabras. La idea es correcta, únicamente hay que revisar esta parte. Sí, escucharon la definición de su compañera en esta parte, ¿verdad? También dependerán de los reforzadores que tengamos. Si los estímulos me dan respuestas positivas, es respuesta deseada. Seguirá ahí la conducta, en cambio, si la respuesta es no deseada, no negativa, porque hay que ver qué es positivo para alguien y qué es negativo. Me va a sacar de la clase. Espero que les haya quedado un poco de claridad. Si quieren, bueno, vamos a seguir hablando precisamente sobre este tema y en el siguiente video viene sobre los estímulos, sobre el reforzamiento, que es la parte que nos faltó ahorita abordar, pero que lo vamos a ver, que es precisamente este minuto, en el minuto 6:26. Si quieren, lo abordamos en la siguiente clase. Bonito fin de semana. Los veo hasta el día miércoles. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Luis, hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Bonito fin de semana. ¿Sí hay mensaje? Sí. Sí, Aime. No te preocupes. Ya, por lo que veo, ya pudiste solucionarlo y participaste. Muchas gracias, Aime. Gracias. Hasta luego.